Este es el soldador portable inalámbrico e inteligente más moderno del mundo. Portátil porque utiliza una batería Li-ion 18650 de 2600 mAh que te permite trabajar sin una fuente de alimentación externa. Tiene un control inteligente en modo dual, es decir, permite alimentarlo con 5 voltios DC externos a través de un cable por el puerto USB tipo C y además permite trabajar a baterías, es decir, en modo inalámbrico. Tiene una temperatura de trabajo desde 100 grados a 450 grados centígrados, es decir, desde 212 a 842 grados Fahrenheit. Permite un calentamiento rápido en tan solo 7 segundos. Tiene un control de ajuste de temperatura a alta precisión en incrementos desde 1 grado centígrado. También lo puedes configurar en los pasos que desees, como por ejemplo de 20 en 20. Tiene preajustes de temperatura rápidos en 5 niveles preestablecidos de fábrica. Permite configurar la rotación de la pantalla para mano derecha o izquierda. Estas son tan solo algunas características que lo hacen ideal para los trabajos de soldadura en tu taller de electrónica. Si deseas conocer un poco más, quédate hasta el final del video. Sin más que decir, ¡empecemos! Pues bien, aquí estamos con nuestra estrella. Este soldador del tipo lápiz inalámbrico, cortesía de la empresa FNIRSI, el modelo HS03. Se trata de la última incorporación en soldadores del tipo lápiz que incluye una batería Li-ion 18650 de 2600 mAh. Es decir, es un soldador inteligente, portátil e inalámbrico que nos va a poder permitir trabajar para nuestros proyectos de electrónica a otro nivel. De todas las herramientas que he revisado de diferentes marcas y de esta marca FNIRSI, esta es la mejor. Vamos a verlo por qué en este video. ¿Ok? Se trata de un soldador inalámbrico, como les decía, portable e inteligente, que utiliza una batería Li-ion 18650 de 2600 mAh. No solamente ello, al utilizar una batería Li-ion voy a poder utilizar dos modos de uso de alimentación, es decir, de manera cableada a través de un puerto USB tipo C o de manera inalámbrica haciendo uso de la batería Li-ion. La potencia máxima de consumo de este equipo es de 10 watts, es decir, podemos alimentarlo con un cargador de celulares de 5 voltios con una potencia máxima de hasta de 10 watts a través de un conector USB tipo C. El peso aproximado, obviamente sin la caja, es de 134 gramos. Vamos a ver algunas características importantes, como por ejemplo que lo podemos usar en cualquier lado, ya sea de manera cableada o inalámbrica. Si trabajas en la parte automotriz o no tienes un lugar de acceso para conectar un adaptador de corriente, puedes utilizar este equipo porque lo puedes utilizar de manera inalámbrico porque funciona con una batería bastante potente. Podemos hacer el trabajo de cambio de alimentación de una manera rápida y ordenada y es fácil de transportar. Dentro de sus características o especificaciones de este producto podemos observar que se trata del modelo HS03, el voltaje de operación de 5 voltios, como les decía, con un cargador de celulares externo. La temperatura de trabajo, podemos trabajar en una temperatura de 100 grados centígrados hasta 450 grados centígrados, es decir, podemos trabajar
con componentes SMD y con componentes convencionales para todos los trabajos de electrónica e incluso de electricidad, si así lo deseas. Y no solamente ello, su equivalente desde 212 grados Fahrenheit hasta 842 grados Fahrenheit utiliza una pantalla IPS de 0.96 pulgadas Full HD a colores. La energía se puede administrar a través de un puerto USB tipo C, como les decía, la potencia máxima de 10 watts y el peso. Vamos a abrir la caja para mostrar qué es lo que trae. Esta es la presentación, su bolsa de nylon de muy buena calidad, como siempre lo hace Fenirsi. Vamos a abrir rápidamente el bolso para mostrarle qué es lo que trae. Trae 3 puntas. Esta primera punta, el tipo K, que es una punta en cuchilla. Ahí están viendo, una punta en cuchilla. Esta es la primera punta. La segunda punta que trae es otra punta IS, que es la punta de gancho doblado. Ahí están viendo, de gancho doblado. Este es el modelo IS. Y la tercera punta, que lo trae en la parte interna, que es la que vamos a utilizar para algunas pruebas, es esta de acá, la punta I, que es la punta convencional, el extra afilado o puntiagudo. Ahí están viendo, del tipo I. Vamos a poner eso por acá. ¿Qué es lo que más trae? Trae el cable para alimentarlo a un cargador de celulares o incluso para poder realizar en firmware, como lo vamos a ver después, a través de un puerto USB tipo C. Un pequeño desarmador para retirar el tornillo y retirar la batería 18650 de 2600 mAh, lo vamos a ver después. Trae 2 tornillos de repuesto, ahí están viendo, 2 tornillos de repuesto, por si en algún momento se te pierde uno de los tornillos, puedes utilizar aquí estos 2 de repuesto. Su certificado de control de calidad. Un pequeño resumen de cómo retirar la cubierta con el tornillo y tener acceso a la batería para poder hacer el cambio. Viene con una batería ya preinstalada, Lion 18650, y lo importante aquí es que puedes tener tus propias baterías y si se te acaba la batería y no tienes un acceso para una energía externa, colocas tu otra batería que ya tienes cargada, retirando el tornillo y volviéndolo a poner sin ningún problema. Un pequeño manual en inglés a colores, muy simple, fácil de leer, como toda la información que trae. Y acá viene la estrella. Miren, algo impresionante, algo que me gustó. Han cambiado el tipo de tapa. Esta es la tapa de la punta del lápiz de protección. Miren, esto es magnético, como vamos a ver luego. Y tenemos aquí a nuestra estrella, como les decía, esta impresionante herramienta Fenirsi, el modelo HS03. Les decía que la tapa es magnética. ¿Están viendo? Miren. Impresionante. Es una tapa de protección contra el calor. Han mejorado la calidad, incluso el agarre es ergonómico. Parece bastante grueso la punta, pero en esta parte donde va la toma lo han diseñado ergonómicamente. La verdad que me gustó. La calidad es de lo mejor, miren, muy buena calidad. De todos los productos que he revisado de esta marca, yo diría que este es el top, ¿no? Y no es muy caro, ojo con el detalle, no es muy caro. Vamos a poner la punta, en este caso vamos a poner la punta I, para que logren ver. Acá. Extra puntiagudo, ¿no? Ahí. Así de simple. Ergonómico. Pantalla de 0.96 pulgadas. 3 botones, un botón OK y 2 botones para subir y bajar la temperatura. Y vamos a ver la funcionalidad. Tiene una perilla para poder cambiar rápidamente la temperatura hasta en 5 niveles preseteados de fábrica. Vamos a ver luego. El acceso al puerto USB tipo C para conectar
el cargador de celulares o la fuente de alimentación externa de 5 voltios con el puerto USB tipo C y cargar la batería, y no solamente ello, sino también utilizarlo con una fuente externa de alimentación. Y si no tienes el acceso, puedes utilizar la batería interna. No pesa mucho, el peso es el ideal, no es algo pesado. Vamos a abrir, vamos a poner la tapa. Miren, nuevamente, ahí, magnético. No rueda fácilmente, como los otros modelos, ¿ves? Se queda por la ergonomía que tiene esta parte de acá, no es cilíndrico, completamente no es cilíndrico. Me gustó la calidad, me impresionó la calidad. Vamos a abrir la tapa para mostrarles, o sea, para poder retirar la batería y mostrarles. Miren, viene con este pequeño desarmador ahí, acá, y acá está la batería Lion. Vamos a verla, ahí está, la batería Lion, ahí están viendo. Es una batería 18650 Lion de 2600 mAh, 3.7 voltios, carga estándar, carga máxima 4.2 voltios, 2.4 voltios mínima. Pueden comprar otras baterías de ese tipo en AliExpress o incluso en la misma empresa de Fenirsi y tener de repuestos. Tienen sus baterías cargadas y se le descarga, ponen una nueva y siguen trabajando. La verdad que me encantó. El desarmador es magnético, está magnetizado, ahí están viendo. Bestial, un golazo realmente, un golazo. No es muy caro, es bastante asequible. Y ahora sí, vamos a ver algunas características importantes de este equipo. Aparte de lo que ya hemos conversado y mostrado, tiene un calentamiento ultra rápido en tan solo 7 segundos, es decir, yo puedo pasar de niveles automáticamente, pasando de un nivel a otro, con un calentamiento máximo de hasta 7 segundos. El control de ajuste de temperatura a precisión en incrementos desde 1 grado centígrado. La verdad que es muy fácil poder acceder a una alta precisión a la temperatura que deseamos desde 1 grado centígrado o grado Fahrenheit. El auto shutdown después de un tiempo de inactividad para preservar la vida útil de la punta. Automáticamente el equipo lo podemos configurar para que se apague o entre en modo sleep, como lo vamos a ver luego. Tiene un autocalentamiento y un smart sleep, es decir, si yo lo dejo en reposo por un tiempo y está en modo sleep y yo lo levanto, automáticamente se enciende porque tiene internamente un sensor, un acelerómetro y un giroscopio que detecta cuando levantamos el equipo y se autoenciende automáticamente. De esa manera recién empezamos a calentar la punta para preservar su vida útil. Y no solamente ello, esto es la opción de autocalentamiento y el modo de sleep. Cuando yo lo dejo de usar, estoy soldando, estoy trabajando, está activo, lo dejo ahí y después de unos minutos de inactividad automáticamente entra al modo standby y luego al modo sleep, bajando la temperatura a la temperatura que nosotros deseamos. Por ejemplo, si estamos trabajando a 350 grados centígrados y yo quiero que cada vez que lo deje de usar después de 10 minutos sin inactividad, entra al modo standby y luego entre al modo sleep y automáticamente el equipo reduzca su temperatura a la temperatura que yo desee. Yo lo puedo pasar de 550 grados centígrados a 100 grados centígrados o a 80, por ejemplo, preservando la vida útil de las puntas y del equipo. La herramienta sigue trabajando, pero a una temperatura muy baja, sin que produzca daño a la punta. Y algo importante, el equipo tiene la opción para poder rotar la pantalla. Si eres diestro o si eres zurdo, podemos configurarlo para que la pantalla se muestre en un sentido u otro, como vamos a ver después. Y también tiene un sistema de detección de punta, de alerta VIP y de protección de baja energía. Ok, ahora sí vamos a empezar encendiendo el equipo. Para encenderlo, vamos a ponerlo acá en el mínimo. Para encenderlo, mantengo presionado el botón OK durante 2 segundos y luego lo suelto y automáticamente se enciende. Ahorita está en el modo por defecto, es decir, así como ha venido, y yo voy a seleccionar el idioma inglés porque tengo el idioma chino y el idioma inglés. Con OK selecciono
qué temperatura quiero. Si trabaja con Fahrenheit o grados centígrados, yo trabajo con grados centígrados, lo dejo en grados centígrados y entra en modo stand-by, ¿no? Un modo OK, en modo de relajo, no se ha calentado la punta, hasta ahí no se ha calentado la punta, ¿ok? Pero ya está encendido. Si le doy OK nuevamente, recién enciendo y entra a una temperatura por defecto de 250 grados, para este caso que es la temperatura mínima, y automáticamente comienza a encender, ¿no? ¿Ok? Y a calentarse. Sobre la pantalla tenemos algunas opciones, por ejemplo, la temperatura alcanzada, tenemos el calor en la parte superior en amarillo, una barra gráfica del nivel de la batería 18650, la temperatura seteada, por ejemplo, con esta perilla, esta es la temperatura mínima, yo lo puedo cambiar y modificar, miren, ahí, a la temperatura de 300 grados centígrados. Tengo 5 niveles de temperatura, desde un mínimo hasta un máximo, acá está en 300. El calentamiento es súper rápido, hasta 7 segundos, miren, ahí, a 350 grados, ya pasó a 300, lo puedo pasar a 400, o finalmente lo puedo pasar a 450, que es la temperatura máxima. Ahí están viendo, temperatura máxima. Y en la parte inferior, el modo stand-by, si el booster está activo o no. Entonces, está en temperatura máxima, vamos a bajarlo, vamos a dejarlo en 350. Ahora, aquí hay algo importante, ¿no? Yo puedo bajar la temperatura por pasos, aquí, de 10 en 10. Por ejemplo, está seteado por defecto a pasos de 10 en 10, ahí están viendo. O lo puedo mantener presionado y lo bajo rápido. Por ejemplo, voy a bajarlo en 180. Mire cómo desciende la temperatura rápidamente. El enfriamiento es rápido. Está enfriando la punta. Y si yo quisiera, también lo podría hacer por acá, ¿no? Lo puedo subir de frente a 450 rápidamente. Es decir, lo puedo subir de paso en paso, seteado por defecto de 10 en 10 a 400 grados centígrados. El nivel de temperatura, acá tenemos esta barra que va variando, es el nivel de energía consumida de la pila o de la batería a la hora que va activándose. Vamos a bajarlo ahí en 300. ¿Ok? Puedo subir y bajar en grados de 10. ¿Ok? Entonces, si yo quiero apagar, mantengo presionado durante 3 segundos y lo apago. Si quiero encender, lo mantengo presionado durante 2 segundos o 3 segundos, lo enciendo en modo stand-by. Si yo presiono, entro nuevamente al calentamiento rápido. Y si yo quisiera retornar, por ejemplo, estoy trabajando y yo no lo voy a usar durante unos minutos, lo puedo dejar para que entre solo al modo stand-by, o también yo puedo entrar y desactivar el calentamiento de la punta, ¿no? Con 2, 1, 2, y ahí sale, entro al modo OK y ahí ya se empieza a enfriar la punta. Si quiero retornar, presiono OK y retorno a la temperatura que yo deseo. ¿Ok? Ahora vayamos a la configuración. ¿Cómo entro a la configuración? Salgo con 2 y estando en OK le doy 2 más, 1, 2 y entro al modo de configuración. Vamos al paso de sleep, por ejemplo, al seteo del sleep. Yo puedo setear, como les decía, el tiempo del sueño. Puedo setear aquí, le doy OK y aquí yo puedo seleccionar encender o apagar el sleep. Voy a dejarlo encendido, le doy OK y le pongo los minutos que yo quiero después de un cierto tiempo. Por ejemplo, después de 15 minutos, ahí, ¿okay? Le doy doble clic en OK, retorno a la pantalla anterior, 1, 2, retorno a la pantalla anterior, está en 15. El tiempo de stand-by, es decir, primero entra en el modo stand-by y después de 15 minutos va a entrar al modo sleep, es decir, al modo de dormido por completo. Yo lo puedo dejar ahí, ¿no? Yo puedo bajar acá y setear también el tiempo de stand-by, ¿no? Aquí puedo cambiar
o puedo bajar y cambiar también aquí. Lo voy a dejar en 15, por ejemplo. Ambos lo voy a dejar del mismo modo. Ahí. Regreso a la pantalla anterior. La temperatura yo quiero que después de un cierto tiempo pase a la temperatura, por ejemplo, que vaya, vamos a ponerle acá, la temperatura que suba, la temperatura que baje a 120 grados centígrados, ahí. Y ahí yo lo puedo dejar, ¿no? ¿Cómo salgo? Acá hay más opciones. ¿Cómo salgo? Doble clic. Y entonces, después de un cierto tiempo, de 15 minutos, entra en modo standby, entra en modo sleep y automáticamente reduzca la temperatura a 120 grados centígrados, ¿no? Entonces, doble clic, retorno a la pantalla siguiente, el seteo del manejo, ¿no? Handheld, seteo de la temperatura en pasos de la temperatura está en 10. Recuerden que cada vez que presionemos las teclas de los costados, voy subiendo de 10 en 10. Ahora quiero subirlo de 20 en 20, por ejemplo, y aquí le voy a dar que suba de 20 en 20. Ahí. O si quiero le puedo poner que suba de 1 en 1 para realizar algo más preciso, ¿no? Ahí le doy OK. Aquí puedo también realizar la calibración, ¿no? La temperatura y calibración. Yo puedo setear la punta y con una herramienta especial de medición de temperatura puedo cambiar y calibrar la temperatura si está en 150 grados y no me da 150, si me da 155, yo aquí le puedo subir a 155, 150 más 5 e ir calibrando la temperatura. Lo voy a dejar por defecto porque se supone que el equipo ya ha venido, ¿no? Vamos a ir acá hasta 250 grados, ¿no? Tengo 350, 250 y 150. Con doble clic retorno. Quiero salir de acá. Voy a salir de aquí para mostrarles. Empiezo el calentamiento, ¿no? 300. Y ahora miren, el paso era de 10 en 10. Ahora le he cambiado en paso de temperatura de 20 en 20. Está en 300. Debo pasar aquí a 320. 320. A 340. Rapidísimo, miren. A 360 y de igual manera aquí yo puedo bajarlo de 20 en 20, ¿no? Eso ya queda a criterio de cada uno de ustedes. Continuamos en el handle set, ya lo hemos visto, y finalmente vemos el seteo del sistema, el idioma, inglés o chino. Voy a dejarlo en inglés. Si te gusta el chino, lo cambias en chino. El modo de la mano está en modo derecho. Si yo le cambio aquí a la mano izquierda, soy zurdo, automáticamente la pantalla ya cambió para que sea vista por un zurdo. Ahí, están viendo, para un zurdo. Y si yo quisiera, obviamente lo puedo retornar. Ahí están viendo. El switcheo de la unidad. ¿Qué unidad quieres en grados centígrados o grados Fahrenheit, ¿no? El volumen está apagado o encendido, yo lo puedo apagar, o incluso el nivel de volumen le puedo subir o bajar. Aquí está apagado, vamos a... Ahí. Está en 10 de 10. Puedo bajar o subir el volumen. Si te incomoda el sonido, lo desactivas o simplemente... ¿no? Volumen. Tengo el brillo de igual manera, el brillo, ¿no? Subo y bajo el nivel luminoso de la pantalla. El roll set, esto no lo encontré como información técnica en el equipo, ni el fabricante, pero investigué un poco con la IA y me dijo de que este es un seteo especial de protección antirrodamiento. Es decir, si yo lo tengo habilitado y dejo sin apagar el dispositivo en una mesa y por algún motivo la mesa, el equipo comienza a rodar, automáticamente, después de girar sobre su propio eje, el giroscopio que tiene y el acelerómetro que tiene internamente un acelerómetro que en función a este seteo se da cuenta que está girando y está rodando y automáticamente desactiva la punta y le quita la energía para proteger, obviamente,
el material o el lugar donde tú estás y el equipo se está cayendo o está rodando. Es muy importante mantenerlo en on, esta opción, ¿no? Que lo puedo activar o desactivar, lo voy a dejar en on. Esta información la encontré con la IA, me pareció interesante. El upgrade de firmware, que es muy sencillo, yo ya le he cambiado. Aquí les voy a mostrar el about, miren. La marca, el modelo y la versión. Venía con la versión 1.1.0 y el pasado a la versión 1.1.2. Yo ya he hecho el upgrade. El about y finalmente los seteos de fábrica. Si tú quieres pasar todos los seteos de fábrica, le das OK y lo pones como llegó de fábrica, ¿no? El upgrade de firmware es muy sencillo, miren. Yo le doy aquí upgrade de firmware, le doy OK y le doy OK aquí, pasa al upgrade de firmware, conecto el cable USB al computador, me descargo obviamente la página de FNIRSI, la última versión del upgrade, conecto el cable, me aparece una nueva unidad y automáticamente lo que hago es copiar el archivo que he descargado de la página de FNIRSI a la unidad que me crea, lógica por defecto, y después de ello le doy reiniciar. De esta manera ahí le doy una de las teclas y reinicia. De esta manera yo estoy haciendo el upgrade de firmware. ¿Y qué sucede si yo no tengo esa opción? Yo también podría hacer el upgrade de firmware estando apagado. Presiono la tecla de la izquierda y mantengo presionado el encendido y automáticamente voy al upgrade de firmware. Conecto, descargo y copio a la unidad por defecto, reinicio y después de ello se actualizó. Así de simple, así de fácil. La verdad que una extraordinaria herramienta, ¿no? Y ahora sí vayamos a la sección más importante, que es las pruebas técnicas. Después de 3 minutos disminuye la temperatura, entra al modo sleep, disminuye la temperatura a la temperatura que le he puesto, en este caso es 120 grados creo, están viendo. Durante el lapso de 2 minutos entra al modo standby y se va a apagar. Ahí está, 120 grados lo que hemos seteado. Vamos a esperar el tiempo. Si yo aquí en este tiempo lo levanto, automáticamente va a subir, miren, automáticamente sube a la temperatura donde lo dejé. Si yo lo vuelvo a dejar abajo, ¿no? Después de 3 minutos retorna nuevamente al modo sleep y después de 2 minutos se va a apagar. Y ahí se apagó. ¿Están viendo? Se apagó por completo. Entró al modo standby. Perfecto. Bien, vamos a hacer una prueba con una tarjeta PCB. Vamos a soldar unos pequeños componentes. Este transistor. Acá. Vamos a poner esta otra resistencia por acá. Y este otro diodo LED de 5 milímetros acá. Ahí. Vamos a usar cinta para sujetarlo. Esto es opcional, obviamente. Eso ya depende de cada uno. Voy a ponerlo más abajo, ahí. Vamos a ponérselo por acá, así. Ahí, para que agarre los tres. Ahí. Y ahí. Creo que podría ser ahí, ¿no? Vamos a ver. Ahí. ¿No? Y ahora lo que vamos a hacer es utilizar. Adquirí hace poco esta cajita. Una cajita
especial magnética con unos sujetadores que son estos de acá, magnéticos. Esto lo compré en una tienda online, eso no me lo regalaron por si acaso, ni fue canje ni nada por el estilo, porque mucha gente cree que todo lo que yo pongo acá es gratis, ¿no? Y no es así. Eso sí lo compré, me pareció interesante. Vamos a ponerlo ahí. Es un buen sujetador. Ahí. Vamos a ponerlo ahí, para que lo logren ver. Ahí más o menos. Vamos a encender sin adaptador de corriente, todo con batería, nuestro HS03 y vamos a ponerlo a 350 grados, ahí, 350 grados centígrados. Ya he estañado la punta, ojo, muy importante tener la punta estañada, ¿no? Para que no se queme. Ahí, 350 grados centígrados. Ok, vamos a empezar entonces. Vamos a soldar rápidamente para hacer una prueba, para ver cómo sale, cómo queda la soldadura de estos tres componentes. A ver. Pueden utilizar entre 330 a 350 grados centígrados. Vamos a ponerlo acá. Ahí está bien. Es bien fina la punta. Ahí está bien, perfecto. Miren. Ahí está bien, perfecto. De repente, un poquito más. En 350, 370. 370 está bien. Acá. Sí, 370 está mejor. Perfecto, miren lo fino. Ahí. Perfecto. Quedó bastante bien. Vamos a apagar acá. Ahí. Le pongo su tapa de protección de seguridad. Ahora lo que vamos a hacer es cortar, ¿no? Vamos a cortarlo, retiramos acá. Quedó bastante bien. Y luego cortamos, ¿no? Están viendo la soldadura bastante bien, perfecto. Depende mucho de la temperatura que utilices, de la punta obviamente. Si la punta es muy delgada, tienes menos cobertura de la temperatura en la zona que vas a soldar. Por eso es que yo le subí, como vieron, de 330, que yo suelo utilizar con otros cautines, lo subí a, en este caso, a 370, ¿no? 350 al inicio y luego a 370. Vayamos con la segunda prueba ya con un adaptador de corriente. Bien, para esta última prueba vamos a utilizar este tipo de punta, la tipo K, que es una punta en cuchilla. Ahí están viendo, una punta en cuchilla. Vamos a abrirlo. Ya la he estañado también. Vamos a retirar esto. En cuchilla. Y tiene una superficie mucho mayor. Vamos a soldar componentes con superficies más grandes. Dos componentes, este diodo, ¿no?, de 3 amperios y este conector para la alimentación. Esto todo lo vamos a soldar. Aquí hay algo importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a encender sin la punta para que ustedes vean que automáticamente detecta de que no existe punta puesta y te emite un error. Ahí enciendo. ¿Ve? Automáticamente se da cuenta que no existe punta. Y vamos a poner la punta ahí. Y una vez que la pongamos, la detecta. Vamos a encenderlo. Ojalá en 300. Pero como vamos a soldar una superficie mayor, voy a ponerle la tapa.
una superficie mayor, voy a utilizar también una alimentación externa, ¿no? Voy a ponerle no 350, sino vamos a subirle a 370, ¿no? Ahí, 370. Y miren, el nivel de la batería, ¿no? Está a 3 líneas. Y para la alimentación externa no voy a utilizar la batería. Lo importante aquí de este equipo es que tiene un sistema inteligente de administración de la energía, porque detecta que tiene la batería y utiliza la batería. Si tú le conectas un cargador de 5 voltios, automáticamente la batería va a empezar a cargarse, y no solamente ello, va a gestionar el control inteligente para que utilice obviamente no la batería, sino el adaptador de corriente externo que le estás poniendo. Y acá hay algo importante a tener en cuenta. El adaptador, yo voy a utilizar este adaptador que me vino con la versión anterior, el HS02, este de 100 watts. Ojo, este de 100 watts. Vino con su cable. Pero puedes utilizar cualquier adaptador de corriente desde 2 watts de potencia, ¿no? Y algo importante, el cargador y el cable, ¿no? El cable tiene que ser de preferencia USB tipo A en un extremo y tipo C como acá, ¿no? Aquí ambos son tipo C, ¿no? Entonces, según el fabricante, te pide de preferencia que sea tipo A y tipo C, pero como este es de la misma marca, sí lo va a detectar, ¿no? Va a detectar el dispositivo sin ningún problema. Voy a ponerlo esto acá, voy a conectarlo a la alimentación de los 220 voltios para el caso de Perú. Ahí lo estoy conectando. Y ahora miren, yo conecto el cable acá y el indicador de batería se va a activar y empieza a cargar la batería estando conectado el cable. Entonces yo conecto el cable y la gestión inteligente de la administración de la batería lo que hace es empieza a cargar la batería interna, y no solamente ello, va a utilizar esa misma energía externa para el trabajo que vamos a hacer en estos momentos. Ok, tenemos 370 grados centígrados, está cargando la batería, pero en estos momentos lo que voy a hacer es voy a utilizar mi soporte, como lo hemos hecho al inicio, para poder soldar los componentes que vamos a utilizar en esta última prueba, ¿no? Vamos a ponerlo ahí, ¿no? En esta última prueba. Ahí. La verdad que es bien práctica esta cajita metálica, es muy barata. Entonces tenemos 370 grados centígrados, la punta acá en cuchilla, ahí, la punta ya está estañada, vamos a ver. Primero el adaptador de corriente, ¿no? Perfecto, miren. Y ahora el diodo de 3 amperios. Vamos a ver si lo logra soldar, si no aumentamos la temperatura. Sí lo sueldo. Sin ningún problema. Pero si yo quisiera, voy a mandarlo a 410, el último punto, porque tiene una superficie mayor y obviamente necesitamos más energía para poder, ahí está, más rápido y mejor. La gestión inteligente quedó bastante bien. Vamos a cerrar esto, retirar. Miren, retiramos por acá. Obviamente hay que cortar los extremos, pero la verdad que quedó bastante bien. Ahí están viendo. Perfecto. Conclusiones y recomendaciones. Equipo de muy alta calidad, esta FNIRSI HS03. Ergonómico, pero muy bello. La seguridad es muy importante. Tapa magnética, ahí están viendo, tapa magnética de protección. 3 juegos de puntas de alta calidad. Pantalla IPS de 0.96 pulgadas. 3 botones de acceso, 2 para subir y bajar la temperatura y las opciones en la configuración, y un botón de OK
La pantalla te permite ver una gran cantidad de datos e información importante, como por ejemplo la temperatura alcanzada, la temperatura seteada, el calor obtenido, el nivel de carga de la batería en la parte superior y el acceso al modo de sleep y si está activo o no el buzzer interno. Lo importante de este equipo, aparte de que es muy bello y ergonómico, es que puede ser utilizado con baterías. Es decir, internamente tiene una batería Lion 18650 de 2600 mAh que te va a poder permitir trabajar de manera inalámbrica en lugares donde no tienes acceso a la energía externa, y no solamente ello, lo puedes cargar a través de un puerto USB tipo C con un adaptador de 5 voltios, máximo 10 watts. Un equipo bastante bello, ergonómico. Si realmente te interesa adquirir este producto, en la descripción de este video te estoy dejando el enlace directo para que puedas comprar el producto, y también puedes ingresar al acceso para que puedas ver más información técnica de la que te he dado en este video. ¿Vale la pena? Para mí sí. Tengo ya desde el modelo HS01, el CO2 y este inalámbrico HS03. Voy a empezar a utilizar esta herramienta porque me parece fabulosa y realmente me gusta bastante. Y algo importante, si está apagado, sin encender, yo conecto el cable USB tipo C y miren lo que sucede. Automáticamente, cargando, aparece el indicador de batería y el nivel de batería que te indica que está cargándose. Perfecto. Pues bien, señores, hasta aquí este video. Mi nombre es Humberto Higinio. Para mí es una enorme satisfacción poder estar semana a semana compartiendo conocimiento. Si realmente amas la electrónica como yo y deseas apoyar esta labor educativa, por favor no te olvides de darle like a este video. Recuerda, darle like a mis videos es completamente gratis, no te cuesta. Apoya este canal y podemos hacer que no sea la audiencia, como este humilde servidor, podamos crecer juntos. Asimismo, les indico que me pueden seguir en todas mis redes sociales: Twitter, Facebook, Instagram y también en TikTok. Y si no recuerdan mis redes sociales, en la descripción de este video les estoy dejando el enlace directo para que me puedan seguir sin ningún problema. También te invito a que puedas formar parte de la membresía de mi canal, de mi gran comunidad de electrónicos, de manera tal de que puedas tener beneficios adicionales, como por ejemplo ser nombrado en los videos de fin de mes, y otros beneficios como por ejemplo los archivos Gerber para poder mandar a fabricar las tarjetas PCBs de mis proyectos donde tú desees, de preferencia obviamente aquí en PCBWOW. Eso ya depende del plan al cual te suscribas a la membresía de mi canal. Y finalmente, por favor te pido que le des like a este video, no solamente yo, también que comentes y que lo compartas. Recuerda estos 3 puntos importantes: que le des like al video, que comentes y que lo compartas. De esta manera podemos hacer que el algoritmo de YouTube pueda recomendar este video y así llegar a más personas sin costo alguno. Muchas gracias por la atención y los espero como siempre en la siguiente semana con más videos de electrónica, conciencia y tecnología. Permiso.